Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy Rodrigo de Noriega, soy parte del equipo de Investment Product Sales aquí en GBM y bueno, les estaré dando una plática de pues una perspectiva de los mercados y riesgos y oportunidades que estamos viendo para 2026. Esperamos les guste. Bueno, pues comenzamos con un contexto de México, algo del panorama económico que estamos viendo para el año. Como verán aquí, bueno, pues tenemos algunas métricas que desglosan un poco el Producto Interno Bruto que estamos esperando y cómo se comporte contra lo que fue 2025. El Producto Interno Bruto en 2025 creció únicamente 0.5%. Es una cifra significativamente menor de lo que vimos durante los últimos 10 años, que en promedio ha crecido un 1,5%, y para este año estamos estimando un crecimiento del 1,5%. ¿De dónde viene este crecimiento? El crecimiento que vemos viene sobre todo en la parte de consumo, que es la parte más importante del PIB, de un 0.1% que vimos de crecimiento prácticamente nulo en 2025. En 2026 estamos viendo que se vaya hacia un 1.6%. La otra parte en donde vemos un crecimiento relevante es en la parte de inversión, ¿no? De inversión, en donde vemos que traíamos una caída de 3.2% en inversión en 2025 y esperamos un crecimiento total de la inversión del 2%, ¿no? Para 2026. Ahora, ¿de dónde viene la gran parte del crecimiento de inversión? Bueno, de inversión pública, que si bien venimos de una caída del 11%, vemos un crecimiento de casi 10% en la inversión pública. ¿De dónde viene este crecimiento de inversión pública? Pues sobre todo de proyectos de infraestructura, lo más significativo, avance en nuevos trenes, del tren México-Querétaro, conexiones del aeropuerto del AIFA y sobre todo también pues la expansión del tren México-Toluca, que me parece durante los últimos días ya se abrió el tramo Santa Fe Observatorio, ¿no? Otros proyectos de infraestructura como de CFE, carreteros, etcétera, ¿no? Y bueno, la revisión del TEMEC, un tema, como sabrán, bastante relevante para este año. ¿Qué estamos viendo nosotros? Nosotros le asignamos una probabilidad base del 50%, en la cual la renovación del TEMEC tenga algunas concesiones, no sea mejor a lo que se tenía. El tema de aranceles es un punto importante, pero esperamos, y nuestro escenario base es que haya una reducción de los aranceles actuales, lo cual sería bastante benéfico. Y en la gráfica de abajo, a la izquierda, pues vemos después del 2 de abril de 2025, donde vino el Liberation Day, donde Estados Unidos analizó y impuso nuevos aranceles prácticamente a todo el mundo, pues vemos cómo estamos comparativamente mucho mejor que todos los países, ¿no? Hasta el final ven a México, en donde tenemos un rango de aranceles del 4 al 8%. Estos han venido cambiando por todos los anuncios que se dan por parte de Donald Trump durante el tiempo, pero vemos que China tuvo un incremento importante y sus aranceles están por arriba del 40%. Varios países asiáticos, todos los que ven en naranja, economías emergentes asiáticas con niveles de 34% para la India. Incluso la India llegó a un acuerdo la semana pasada con Estados Unidos donde redujeron este nivel de aranceles con algunas implicaciones para la India, como por ejemplo no poder importar ya petróleo de Rusia, ¿no? Y bueno, básicamente casi todas las naciones que ponemos aquí
que son economías de las más grandes, pues con niveles arriba del 10%, ¿no? Incluso Europa, pues con un arancel promedio del 13.2%. Entonces, a pesar de que incrementaron los aranceles para México, comparativamente estamos mejor parados que antes, ¿no? Y del lado derecho ven justamente cómo México se perfila para ganar participación de mercado en Estados Unidos, ¿no? Si bien la línea color vino representa estas economías emergentes asiáticas, excluyendo a China, en donde pues naturalmente hay mucha producción de mercancía proveniente de Asia, vemos a México ganando tracción, ¿no? La línea azul, y vemos claramente cómo países como Canadá y China bajan esa participación de mercado en Estados Unidos, ¿no? Entonces esto también es pues un escenario que vemos con alta probabilidad para México. Y bueno, la inflación. La inflación, si bien se ha controlado y ya estamos en el rango objetivo de Banco de México, recordemos que Banco de México tiene la principal responsabilidad es el control de inflación. El nivel de inflación que busca Banco de México es del 3% y las bandas que ven aquí en 2% y 4% es el rango donde realmente Banco de México se siente relativamente cómodo en donde esté la inflación. La inflación para el año 2025 quedó por debajo ya dentro del rango en niveles de 3.7%, pero esperamos que haya un ligero repunte de la inflación en 2026. El objetivo que tiene GBM es de un 4% de inflación, que viene sobre todo presionado por este incremento en el consumo interno que les comentaba y pues bueno, en la gráfica del lado derecho abajo ven sobre todo un repunte en el precio de las mercancías, ¿no? De niveles de 4,5%. Pero esto pues por lo menos ya está en niveles relativamente estables, sobre todo para lo que busca Banco de México. Pasando al tema de política monetaria, pues como sabrán, el año pasado tuvimos una baja bastante pronunciada en los niveles de tasas de interés, después de que la inflación generada en México y en el mundo post-COVID pues hiciera que los bancos centrales tuvieran que subir tasas de interés de manera acelerada para controlar la inflación. La inflación ya se ha controlado en la mayor parte del mundo y esto genera que pues, la tasa de interés que actualmente está en niveles de 7%, la tasa de referencia en México, pues ya veamos que el camino de reducción de tasas se modere, ¿no? Nosotros estamos estimando que la tasa de interés al final del año esté en niveles de 6,5%, eso implicaría 2 recortes adicionales de 25 puntos base. En la reunión que tuvimos de Banco de México esta semana, vimos que por decisión unánime no se movieron las tasas de interés, tal vez siguiendo el camino que tuvo la Fed la semana pasada, donde muchas veces seguimos lo que hace la Fed. La Fed mantuvo una pausa en su nivel de tasas de interés y estas 2 bajas estimamos que se puedan dar en la primera mitad de 2026 para después tener una pausa prolongada en el nivel de tasa de interés que, insisto, esperamos que quede en 6,5%. Del lado derecho tienen unas gráficas donde pueden ver en la línea azul cómo se ha comportado el nivel de tasas de interés de México, Banco de México, en la verde cómo se ha comportado la Fed y en la naranja es el diferencial de tasas entre un país y otro, que ese es un indicador muy seguido, sobre todo para pronosticar niveles de tipo de cambio sobre todo, ¿no? Y si bien ven, el diferencial de tasas, que es lo más relevante, se ha disminuido considerablemente, ya que México bajó tasas con mayor velocidad. Llegamos a una tasa del 11,25 en su nivel más alto, la Fed llegó a una tasa de 5,25
el diferencial de tasas llegó a ser en algún momento del 6%, bastante amplio, y ese se ha disminuido a niveles o esperamos que llegue a niveles de 3.25%, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, pues normalmente se vendría acompañado de una depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, la dinámica global que vivimos el año pasado con toda esta imposición de aranceles, el nivel de endeudamiento de Estados Unidos tan alto, etcétera, generan que pues el dólar se haya debilitado contra todas las monedas del mundo prácticamente, no solamente contra el peso, y es a lo que se le atribuye realmente esta apreciación del peso que tuvimos tan fuerte el año pasado, ¿no? Que muchos no esperábamos. Y bueno, pasando al tema de finanzas públicas, básicamente lo que queremos transmitir es que esperamos una estabilidad en las finanzas públicas y en la calificación de la deuda mexicana, ¿no? Del lado izquierdo lo que tienen es el umbral de grado de inversión, que es la línea punteada, en donde dos de las tres calificadoras, que son Moody's, Fitch y Standard & Poor's, están un nivel por arriba de grado de inversión. Tenemos a una de ellas ya en grado de inversión. ¿Y qué tiene que suceder para que el país pierda grado de inversión? Por lo menos dos de las tres calificadoras tendrían que estar por debajo de grado de inversión. Las calificaciones son distintas en cada una de las calificadoras, pero incluso existe algo que se le llama la perspectiva, ¿no? La que está en grado de inversión tiene perspectiva estable. Para que bajara de grado de inversión, primero se tendría que ir a perspectiva negativa y luego bajar, ¿no? En las que están arriba tenemos una con perspectiva negativa y a Standard & Poor's con perspectiva estable. Entonces realmente vemos muy lejana la posibilidad de que México pudiera perder el grado de inversión. Y del lado derecho pues pueden ver Pemex, que es una historia distinta, donde Pemex no tiene grado de inversión. Sin embargo, pueden ver un repunte de calificaciones en dos de las tres calificadoras, lo cual pues es una noticia positiva, ¿no? Y bueno, tipo de cambio. El estimado oficial que tiene el Departamento Económico de GBM está en niveles de 19.10 para 2026. Tal vez algo lejano, no lo hemos cambiado. Tenemos realmente un rango de 18.60 a 19.60. El punto medio es 19.10. Y lo que queremos transmitir aquí es que los niveles actuales de tipo de cambio de 17.30 de largo plazo pudieran ser un buen nivel para diversificar en portafolios, ¿no? ¿Qué riesgos tiene a la alza el peso en cuanto a sus posibilidades de continuar apreciándose? Bueno, pues primero una negociación del TEMEC mejor a la esperada. Otra sería una Reserva Federal más relajada o una debilidad que continúe dándose del dólar estadounidense, que esa tal vez ya no se ve, ¿no? ¿Y qué riesgos de depreciación tendría? Pues una negociación de la Fed desfavorable para México contra el escenario que estamos viendo o contra el escenario que en general está viendo el mercado. Un fortalecimiento del dólar, que ese sí se pudiera dar tal vez en un mediano plazo de los niveles tan bajos que vimos del dólar el año pasado y actualmente, aunque esto ya se ha moderado, y un diferencial de tasas que se pudiera acotar más, en donde tal vez viéramos que ese diferencial que les comentaba de 3.25 se pudiera disminuir más. ¿Cómo? Pues con un Banco de México reduciendo tasas de una forma más acelerada que Estados Unidos. No es el escenario base, pero bueno, son riesgos que estamos viendo. Y bueno, pasando al contexto internacional, les mostramos en esta gráfica cómo la expectativa de crecimiento global mejora
moderadamente, pero bueno, vemos una estabilidad en el crecimiento económico esperado para 2026. Estados Unidos vemos que trae un crecimiento estimado para este año que estará sobre un 2.2%. China es la raya negra que ven hasta arriba. Estimamos un crecimiento de 4,5%. El mundo en general con un estimado crecimiento de 3%. ¿Sí? Pero en general bastante estabilidad en cuanto a crecimiento económico después de pues la temporada turbulenta de los últimos años. Y bueno, esto es bastante interesante, ¿no? ¿Cómo mejora el sentimiento económico en Estados Unidos? Primero que nada, del lado izquierdo arriba tienen la incertidumbre sobre la política comercial, que como pueden ver se fue a niveles muy altos y eso vino con la imposición de aranceles en abril del año pasado. Los aranceles, como sabrán, han venido moderándose, muchos países negociando con Estados Unidos para que disminuyan los aranceles que anunciaron en abril de 2025 y esto pues ha mejorado bastante el sentimiento en cuanto a la política comercial. Después del lado derecho tenemos la incertidumbre sobre la política económica y la sobretasa de los bonos corporativos. Esa también, a raíz principalmente de la imposición de aranceles, pues había muy poca visibilidad tal vez los primeros meses a mediados del año pasado sobre cómo se comportaría el Banco Central, porque sí la inflación estaba cediendo, pero con tantos aranceles no se sabía cómo se iba a comportar esa inflación. Sin duda se creía que iba a ser altamente inflacionario y eso pues afectaba o potencialmente podía afectar a la expectativa sobre la política económica. Incluso la Fed a mediados del año pasado mencionó que hubieran comenzado a disminuir más agresivamente tasas de interés, que es lo que está tratando de presionar el gobierno de Donald Trump, de manera más acelerada si no hubieran impuesto los aranceles, ¿no? Y del lado abajo, izquierdo, son las expectativas sobre peores condiciones de las empresas en 6 meses y aquí también nuevamente metiendo el tema de aranceles que trajeron pues mucha preocupación para las empresas por la alta dependencia de importaciones que tienen las empresas de Estados Unidos. Y del lado derecho vemos la expectativa sobre menor número de empleos a 6 meses. Ese ha disminuido y ha mejorado también, aunque sí la mayor preocupación que existe en Estados Unidos, incluso por eso reanudaron la baja de tasas de interés en la segunda mitad de 2025 fue el tema del empleo. La Fed tiene 2 mandatos. Una tasa de desempleo en niveles de 4.3% y una inflación del 2%. La inflación todavía está lejos del 2%. En 2025 fue de 2.7%. Pero el deterioro del empleo sí ha sido considerable en los últimos 6 meses. Se ha moderado, afortunadamente para la economía en Estados Unidos, en los últimos 2 meses. Ya incluso la Fed, en la reunión que tuvo la semana pasada, mencionó que tenían pues mejores datos en cuanto al comportamiento del empleo y eso ayuda a que pues la expectativa para la economía de Estados Unidos mejore, ¿no? Y bueno, la expansión industrial sigue ganando tracción. En Estados Unidos, del lado de arriba, vemos una línea gris que es la barrera entre la contracción económica, que sería abajo de la línea gris, y arriba la expansión económica. Las diferentes líneas que ven son las proyecciones que tiene de gasto en inversión de las empresas. Estas proyecciones hechas por los diferentes bancos centrales regionales de Estados Unidos, con lo cual pueden ver que prácticamente todos ellos, con excepción de uno que es el New York Fed, traen una expectativa de crecimiento industrial, ¿no? Y abajo lo pueden ver con mayor certeza, ¿no? Del lado derecho, a la última barra,
es el crecimiento de inversiones anunciadas en plantas completadas de manufactura avanzada. Y pueden ver que en la primera mitad de 2025 esta cifra fue de 32.500 millones de dólares. Esto, gran parte generado por esta retórica que tiene Donald Trump sobre atraer inversión a Estados Unidos, tratando de presionar a grandes empresas a producir en Estados Unidos. De lo contrario, podrían tener aranceles en gran parte de los productos que importan o los tienen ya. Pero, por ejemplo, en el sector semiconductores, en el último trimestre del año pasado, anunciaron aranceles bastante agresivos, incluso por arriba del 100%, exceptuando a las compañías que se comprometieran a producir en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una compañía bastante relevante hoy en día, que es Taiwan Semiconductor, que se dedica a este sector, y al tener el compromiso de una planta que están construyendo en Arizona, pues exentan este tipo de aranceles, ¿no? Pero es una de los ejemplos que muestran o que explican este crecimiento tan importante en manufactura avanzada. Y bueno, el riesgo a recesión en Estados Unidos continúa a la baja. Hoy está en niveles de 30%, pudiera pensar que puede disminuir con esta confianza que han generado los últimos datos de empleo, en donde ya se ha visto un mejor control en este tema, pero mucho se habla de una recesión. Si viene, si no viene en Estados Unidos. Se habló mucho el año pasado, sobre todo por la imposición de aranceles, la inflación que pudiera generar, y esto pudiera generar que pues hubiera una menor capacidad por consumir de la población estadounidense. Sin embargo, este riesgo ha disminuido bastante, ¿no? Y bueno, en esta lámina tenemos básicamente cómo se ha movido la política monetaria en Estados Unidos. La expectativa de tasas en Estados Unidos es de una reducción de máximo 2 ocasiones, que sería una reducción de 50 puntos base. El mercado está estimando que se pudiera activar nuevamente, porque ahorita está en pausa la Fed, en la segunda mitad de 2026, ¿no? La tasa de referencia en Estados Unidos se mueve en un rango, a diferencia de una tasa puntual como existe en México. El rango actualmente está entre 3.5 y 3.75%, y se espera que para finales de 2026 se reduzca 50 puntos base a niveles de 3 a 3.25%. Incluso no sería sorpresivo ver una sola reducción de 25 puntos base. El mercado anda algo dividido, pero el consenso está en estos niveles. Y bueno, la inflación. Ese es el reto que presentan las economías. Si bien se ha controlado, pues la expectativa de inflación para este año, tanto en México como Estados Unidos, es de un ligero repunte. En la gráfica de arriba ven cómo se comportan algunos indicadores avanzados de los diferentes bancos centrales regionales en Estados Unidos, en donde ven cómo los precios pagados, que es un componente de inflación, repuntan considerablemente. Y abajo tenemos una gráfica bastante interesante, en donde el dólar, con esa depreciación que tuvo tan fuerte el año pasado, la línea verde es una gráfica invertida del comportamiento del dólar, pero es para mostrar cómo sigue una tendencia de, si se deprecia el dólar, cómo afecta a la inflación, ¿no? Y la inflación esperada, pues como vemos, puede repuntar ligeramente. Para Estados Unidos estamos estimando que la inflación para el próximo año pueda estar en niveles de 2.8%. La Philadelphia Fed, que es el banco regional de la Fed más
consistente en sus proyecciones, proyecta un 2.9 contra el 2.7% que vimos el año pasado. Entonces, tampoco es una expectativa alarmante de repunte, pero sí algo mayor, muy consistente con lo que esperamos también en México, que les comenté en las láminas anteriores. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene para los mercados todo este panorama de contexto económico? Primero que nada, el ciclo de baja de tasas que se dio en México, en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo, nos genera que la renta fija gradualmente comienza a perder atractivo, ¿no? Y bueno, pues lo pueden ver todos los que inviertan en renta fija, pues cómo los rendimientos han venido disminuyéndose drásticamente. Vemos que el 86% de los bonos globales están pagando una tasa menor al 5%. Entonces ya en niveles no tan atractivos, y vemos cómo va disminuyendo, ¿no? Donde un 61% incluso con tasas menores al 4%, 35% con una tasa menor al 3% y así sucesivamente, ¿no? Y abajo tienen una gráfica donde mostramos también cómo ha venido reduciéndose la tasa o el spread de tasas que pagan los bonos de high yield, que son los bonos de más riesgo corporativos en Estados Unidos, o los bonos de grado de inversión, donde también se ve una pérdida en el atractivo de este tipo de bonos. Y bueno, un regreso a oportunidades a plazo es lo que vemos en la renta fija, ¿no? Del lado izquierdo tienen cómo se ha comportado la curva de bonos en México. La línea amarilla lo que muestra es cómo estaba la curva el primer día de 2025, en donde claramente veíamos que la tasa a un mes estaba en niveles de 10%, y como cuando hacia la derecha ven un incremento en el plazo de los bonos gubernamentales, ¿no? La línea verde es como está el día de hoy, y como pueden ver, pues ya los CETES, digamos a un mes, pues están en un nivel ligeramente superior al 7%, pero vemos cómo la curva ya se ve más pronunciada y vemos más oportunidades de mejores rendimientos conforme se toma mayor plazo, ¿no? Con el bono a 10 años, pues ya por niveles de arriba del 9%, la cual es una diferencia bastante considerable con las tasas actuales, ¿no? Bueno, con las tasas de corto plazo. Y bueno, el mercado accionario en Estados Unidos ha dominado y cotiza a una evaluación estirada, ¿no? Seguramente durante el último año han leído o han escuchado o han analizado que la bolsa en Estados Unidos está cotizando a niveles muy altos, ¿no? Si la bolsa está cara. Y sí, en efecto, del lado derecho podemos ver que la métrica más seguida en cuanto a evaluación de bolsa es el precio-utilidad, ¿no? Que nos dice básicamente, una manera de explicarlo es cuánto tiempo tardo yo en recibir $1. Si yo invierto $1 en una compañía, en un índice, ¿cuánto tiempo tarda esa compañía o ese índice en regresarme mi $1 vía utilidades? Y en estos momentos el S&P 500 está en niveles de 27.9 veces. Eso quiere decir que tardo más de 27 años con la evaluación actual en recuperar mi $1 vía utilidades, ¿no? O tener una utilidad del 100% por mi inversión, ¿no? Pero claro está, del lado derecho pueden ver cómo se han comportado las utilidades de las empresas desde 2009 a la fecha. Es una gráfica que nos muestra 15, 16 años, ¿no? Y vemos pues que las compañías cada vez se vuelven mucho más rentables, y esto genera
que los inversionistas paguen pues un premio mucho más alto, justifica que la bolsa esté en niveles más altos, ¿no? Más caros en cuanto a evaluación, ¿no? Es muy importante tomar esto en cuenta. Y bueno, importante también en Estados Unidos, mucho se habla de la concentración del mercado, ¿no? Las Magnificent Seven, que han crecido de forma acelerada, ventas, utilidades, han generado que las 10 compañías más grandes de Estados Unidos hoy en día ya representen el 37% del índice. Es decir, de las 502 compañías, porque realmente hay poco más de 500, aunque no lo crean, pero básicamente las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el 37% del valor total está representada por 10 compañías y el restante 63 por 490. Así de grandes se han vuelto estas compañías, ¿no? Ahora, son compañías que tienen negocios muy diversificados, no necesariamente tienen una sola fuente de ingresos, ¿no? Se han vuelto de cierta forma conglomerados, ¿no? En la gráfica central ven, sobre todo enfocándonos en las últimas 2 barras, vemos cómo el crecimiento de las Magnificent Seven contra, si yo quito a esas 7 empresas y dejo a las otras 493, cómo han aportado al crecimiento en utilidades. Y es justamente los que les comentaba ahora, ¿no? Si yo tomo todo el índice de Estados Unidos, vemos que el crecimiento en utilidades en el periodo 2019 a 2024 ha sido de un 50%, y si yo le quito a las Magnificent Seven y dejo solo a las otras 493, veo que el crecimiento en utilidades ha sido menor al 40%, ¿no? Entonces, por eso justamente han ganado participación en el mercado estas compañías, ¿no? Eso es lo que los explica. Tienen un crecimiento más acelerado en utilidades y por lo mismo el precio de sus acciones crece de manera más acelerada, ¿no? Y del lado derecho vemos, sobre todo en las líneas verde-olivo, que la expectativa de crecimiento de las utilidades de estas compañías pues se espera que continúe, incluso siendo más agresivo, ¿no? Y bueno, en esta gráfica básicamente lo que quiero mostrar, y es parte de lo que hablaba ahora, las empresas de crecimiento contra las empresas de valor, ¿no? Las empresas de crecimiento pues han generado mayor porcentaje del crecimiento del mercado global y de la apreciación en precio de todas estas acciones, ¿no? En azul tienen cómo se han comportado a lo largo del tiempo las compañías value, ¿no? Son compañías más compañías de consumo, compañías que no necesariamente están enfocadas en crecimiento acelerado, compañías como Coca-Cola, Procter & Gamble, compañías ya muy establecidas, ¿no? Y bueno, esta gráfica parece ser un poco compleja, pero lo que quiero es simplificarlo, ¿no? Los niveles de evaluación actuales del índice Standard & Poor's 500, cuando yo incorporo utilidades futuras, próximos 12 meses, que es una métrica muy seguida, baja de 27.9 veces a 22.8, que es más o menos los niveles actuales que tiene el mercado, ¿no? Del lado izquierdo lo que nos muestra es con un grado de confianza del 6%, que es bastante bajo, cómo se ha comportado el rendimiento del mercado cuando se alcanzan estos niveles de evaluación, que son bastante altos. Ha llegado a estar la bolsa en un nivel más alto, pero estamos en niveles históricamente cercanos al máximo de evaluación, ¿no? Entonces, esto nos dice con un nivel de 6% de confianza que pues el rendimiento de los mercados disminuye, que es la línea naranja,
¿no? Y del lado derecho, con un grado de confianza mayor, ya de un 32%, nos muestra que prácticamente cuando los mercados han alcanzado este nivel de evaluación históricamente, durante más de 60 años que lleva el índice Standard & Poor's 500, prácticamente el rendimiento durante los próximos 5 años es de cero, ¿no? Esto solo lo queremos mostrar no como para alarmarlos si invierten en renta variable, sino pues para dar un paso hacia atrás y pensar que los rendimientos que hemos visto en los últimos años de doble dígito para la bolsa en Estados Unidos sobre todo, no necesariamente se tienen que venir que cumplir, ¿no? Hacia adelante. Ahora bien, esta es una métrica histórica, pero pues es también justificado que si las empresas se han vuelto mucho más rentables, pues el precio que los inversionistas pagan por ellas sea mucho más alto, ¿no? Entonces, no necesariamente se tiene que cumplir, solo creo que es un punto a considerar, ¿no? Y bueno, esto es bastante interesante porque si ustedes siguen a las bolsas, habrán visto que si bien existieron buenos rendimientos en 2025 para la bolsa americana, el resto del mundo tuvo mucho mejores rendimientos. Del lado derecho tenemos el rendimiento más alto, que fue el de Latinoamérica, con un rendimiento de 43.6% en dólares. La bolsa china, la eurozona, mercados emergentes asiáticos, Japón y Estados Unidos. Y si bien Estados Unidos tuvo un rendimiento atractivo de más de 14%, pues prácticamente las bolsas globales lo superaron y por mucho. En la parte central tienen 2024 y ahí vemos que Estados Unidos fue la que mejor rendimiento generó, con un 25% de rendimiento, seguido por China, casi 20%, mercados emergentes 12% y Latinoamérica con un menos 26%, ¿no? Y del lado izquierdo tienen algo más de largo plazo, un promedio anualizado de los últimos 15 años, en donde la bolsa en Estados Unidos ha sido por mucho la que mejor ha pagado, con un 15%, Latinoamérica con un 0.9% y bueno, el resto de los países con crecimiento anualizado, insisto, de un solo dígito, ¿no? Entonces, pues básicamente en las siguientes láminas podrán comprender un poco más el por qué ha sucedido esto, ¿no? Y aquí, ¿qué vemos del lado izquierdo? Pues del lado izquierdo vemos, es un poquito compleja, pero les platico. La barra gris central que ven en cada una de las gráficas de barras es el promedio de la evaluación de cada uno de los países, en donde me parece que este es un promedio de 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica? Bueno, en morado tenemos la evaluación actual de la bolsa en Estados Unidos, que está en 22.8 veces. Esta es incorporando utilidades futuras próximos 12 meses. ¿Dónde estaba en enero 2025? Hace un año, es decir, se encareció. Eso quiere decir que el precio de la bolsa creció más que las utilidades en el último año, por eso se encarece un poco. Y como pueden ver, pues las demás bolsas, Japón, eurozona, mercados emergentes y China, pues en evaluaciones mucho más atractivas y sobre todo mucho más cercanas a su promedio. Y eso generó que gran parte de los inversionistas globales diversificaran más sus posiciones, no estando tan expuestos a Estados Unidos, y eso generó pues mejores rendimientos en 2025. Creemos que esa tendencia puede continuar en 2026. Y del lado derecho, lo que vemos es, si yo quito a Estados Unidos y lo analizo contra el resto del mundo, normalmente
vemos en las gráficas, en las barras azules, el descuento sectorial que tienen cada uno de los sectores, quitando Estados Unidos, contra el S&P 500. Básicamente lo que pueden ver es que normalmente casi todos los sectores cotizan a un descuento contra la bolsa de Estados Unidos, pero el rombo morado que ven es dónde está actualmente ese descuento, ¿no? Y eso quiere decir que si tradicionalmente todos los sectores a nivel global cotizan a un descuento, con excepción del healthcare, que tradicionalmente cotiza a premio, vemos que prácticamente todos los sectores traen un descuento mucho más amplio contra el que normalmente tienen, ¿no? Lo cual fortalece la tesis que tenemos de que los mercados globales pueden continuar desempeñándose mejor que el mercado en Estados Unidos en el corto y mediano plazo y tratar de cerrar esta brecha que vemos en estas gráficas, ¿no? Y bueno, ¿qué oportunidades vemos hacia adelante después de todo esto que les platiqué? Primero que nada, pues creemos que es atractivo seguir aprovechando las tasas reales en México, así como el potencial premio de tomar mayores plazos, ¿no? Si bien vieron, pues los rendimientos de los bonos a mayor plazo se acercan a niveles de 9%, incluso mayores, con plazos mayores a 10 años, y hoy la tasa de referencia del 7%, y con la expectativa de que nos vayamos hacia 6,5% a finales de año, pues sí son rendimientos menores, pero siguen siendo tasas reales bastante atractivas. ¿Qué es la tasa real? La tasa real es el rendimiento que tengo menos la inflación. Y la expectativa a fin de año es que la tasa real esté en niveles de 2,5%, que sigue siendo bastante atractivo. Tuvimos hace 12, 18 meses tasas reales superiores al 5%, pero un 2,5% sigue siendo bastante atractivo, ¿no? Tomando en cuenta 6,5% que estimamos de la tasa de referencia con una inflación del 4%, ¿no? La segunda es inversión en activos que brinde protección a la inflación, ¿no? Tasas reales, como les comentaba, diversificación tal vez en metales, ¿no? El oro, que ha subido mucho, pues normalmente es visto como un buen diversificador y como una protección contra la inflación. Diversificar en renta variable, que también de largo plazo pues siempre da rendimientos por arriba de la inflación, etcétera, ¿no? El tercer punto que quiero que se lleven es que la bolsa mexicana, a pesar del rally que tuvo el año pasado, sigue viéndose bastante atractiva, ¿no? Muchas compañías con muy buenos prospectos, una evaluación que está en 15.2 veces, tomando utilidades futuras 12 meses, bastante acorde a la lámina que les mostré, que no, en esa lámina no venía México puntualmente, pero pues tiene una evaluación que sigue siendo bastante atractiva y creemos que puede ser un año bastante bueno para la bolsa local. Ya inició muy bien en el mes de enero con buenos desempeños para la bolsa mexicana, ¿no? Otro punto importante, la fortaleza del peso permite un punto de entrada cómodo para diversificación internacional. Si bien hemos visto una persistente fortaleza del peso, hoy cotizando a niveles de 17.30 pesos por dólar, pensamos que existen riesgos de mediano y largo plazo que no justificarían una mayor apreciación, ¿no? Tal vez podamos ver niveles más bajos, pero si lo vemos de largo plazo, son buenos niveles de entrada, o así lo vemos nosotros, para poder diversificar de forma internacional, ¿no? Si yo invierto en bonos globales, si yo invierto en bolsas internacionales, bueno, pues tengo exposición al dólar, ¿no? Entonces es bastante relevante tomar este punto, ¿no? Otro punto relevante,
oportunidades globales viendo más allá de la bolsa en Estados Unidos, como les comentaba, por niveles de evaluación, niveles de diversificación y aversión al riesgo a Estados Unidos por gran parte de los inversionistas, pues creemos que es prudente tomar una diversificación global y no solamente concentrarse en Estados Unidos, habiendo visto el rendimiento 15 años que vimos, ¿no? Que si bien durante los últimos 15 años la bolsa en Estados Unidos ha tenido un rendimiento muy superior al resto de los países, eso no necesariamente se tiene que seguir cumpliendo en los próximos años, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos vemos que una orientación hacia empresas de menor capitalización y sectores que han sido desfavorecidos durante el último año, 2 años, tal vez todas las empresas value que les platicaban, pues pudiera ser una buena alternativa diversificar en ellas. Y bueno, ahora les voy a platicar algunos productos que tenemos en GBM que pueden ser consistentes con estas oportunidades que estamos viendo. Primero que nada, no sé si ya conozcan nuestra estrategia peso hedge de corto plazo, que es con los activos en directo en sus carteras, o el fondo DINT, ¿no? Este es un fondo y una estrategia bastante atractiva porque diversificamos en bonos de alta calidad, es decir, esta estrategia invierte en bonos globales, el riesgo es deuda americana, europea, etcétera, bonos con mayor calidad crediticia. Nos ofrece una diversificación, a no solo estar con riesgo deuda mexicana, que si bien vemos estabilidad, siempre es prudente tener una diversificación. Pero estas estrategias ofrecen rendimientos similares a la deuda local, ¿no? Por la estructura que tiene pues la composición de activos que tenemos, ¿no? Uno de los mayores atractivos, sobre todo los últimos 2 años que hemos visto en esta estrategia y la seguimos viendo, es la eficiencia fiscal. Como sabrán, los instrumentos de renta fija en 2026 tienen un arancel del 0.9% y pagan cerca del 30% de ISR en promedio, ¿no? Este tipo de activos invierten en instrumentos de renta fija, pero son vistos por su estructura como invierten a través de ETFs que cotizan en la bolsa. Para efectos fiscales son instrumentos de renta variable y los instrumentos de renta variable solamente tienen un arancel del 10% hasta que se ejerce la utilidad, ¿no? Entonces, con una tasa real estimada del 2,5% para finales de este año, hoy es más alta del 2,5%, pues creemos que sigue siendo una oportunidad bastante atractiva, ¿no? Y bueno, la liquidez, son instrumentos que nos proveen de una liquidez de 48 horas, bastante líquidos, sin costos de entrada y salida. Así que, pues, en resumen, es por lo cual vemos bastante atractiva esta estrategia, ¿no? Y del lado derecho pueden ver el diferencial de ganancias obtenidas durante 10 años, el promedio que vimos durante los últimos 10 años, con deuda tradicional en gris y deuda eficiente le llamamos, ¿no? Que es esta estrategia que tenemos, que vemos que nuestro rendimiento neto puede llegar a ser de un 20% más. Y bueno, pasamos a un fondo de renta variable global o la SMA que tenemos con los activos en directo, ¿no? Que se llama Global Equity Factor. ¿Qué puntos relevantes tiene esta estrategia? Bueno, pues el factor momentum. El factor momentum quiere decir que se incrementa exposición a acciones que están teniendo un mejor desempeño, favorecen acciones que están teniendo un buen rendimiento. Luego buscamos diversificación. Tenemos diversificación en acciones globales, justamente lo que les comentaba, no solo estar expuestos
a acciones de Estados Unidos en el entorno internacional y un potencial de crecimiento atractivo de todas estas compañías. Pueden ver que los sectores también tenemos una diversificación bastante buena en esta estrategia, casi 25% en tecnología, servicios financieros casi 20%, industrial 13% y así nos seguimos, ¿no? Y en regiones, pues tenemos América del Norte, básicamente Estados Unidos con un 65% de exposición en esta estrategia, Europa 17%, Asia 14%, y bueno, con menores porcentajes en África y Centro y Sudamérica, ¿no? Y lo que quiero que se lleven de esta estrategia es la gráfica de barras de abajo, ¿no? La gráfica de barras, en azul fuerte tenemos el rendimiento que ha tenido la estrategia contra su índice de referencia, ¿no? El índice de referencia es un índice que se llama All Country World Index y ahí podemos ver que consistentemente nuestra estrategia le gana a su benchmark, ¿no? Por eso es un muy buen portafolio. Incluso en 2022, que pagó un menos 18% la estrategia, tuvo una pérdida que fue menor a la del índice de referencia. Entonces, esta es una de nuestras estrategias estrella para diversificar en renta variable global. Y bueno, una estrategia que también ha crecido mucho, portafolio de top picks globales. Este solo lo tenemos como SMA, que son carteras discrecionales en donde los clientes tienen la exposición en directo a las compañías. Esta estrategia tiene poco más de un año. En 2026 tuvo un crecimiento de 39%, muy por arriba de el benchmark que estuvo sobre un 20%, y desde incepción, que fue en diciembre de 2024, pues llevaba un crecimiento de 35%, ¿no? ¿Qué tiene de atractivo esta estrategia? Bueno, aquí en GBM lo que hacemos es hacer una selección minuciosa de un número reducido de compañías. Es una estrategia bastante concentrada. Tenemos hoy en día 16 empresas. Buscamos una evaluación atractiva, que es uno de los puntos que tomamos para la selección de emisoras. Buscamos empresas que estén teniendo un crecimiento acelerado, que presenten ventajas competitivas y que tengan catalizadores que veamos en el corto o mediano plazo que puedan generar un buen crecimiento, ¿no? Ahora bien, si es una estrategia muy concentrada, también buscamos que esté bien balanceada, ¿no? En el pie del lado izquierdo pueden ver la distribución sectorial que tenemos en el portafolio y pueden ver que no hay una predominancia de un solo sector. Comunicaciones tenemos un 18%, tecnología un 12%, 29% en consumo discrecional, 6% en energía, 18% en sector financiero y 12% en salud. Regionalmente también estamos bastante diversificados. Incluso tenemos una menor exposición a Estados Unidos que el benchmark global, que era el All Country World Index que les mencionaba, con un 47% exposición a Estados Unidos contra un 65% que tiene el benchmark. Tenemos una exposición a Europa del 24%, Latinoamérica 12%, 6% en Taiwán, 6% en Canadá y 6% en China. Y bueno, ¿qué tenemos en este portafolio? Pues acciones como Adobe, Amazon, Alibaba, Google, Lululemon, London Stock Exchange, Mercado Libre, Meta, Novo Nordisk, Oscar Health, Occidental Petroleum, Pinterest, Santander, Stone, Taiwan Semiconductor y Uber, que fue la última incorporación a este portafolio. Así que, pues, si quieren, si les llega a interesar alguno de estos portafolios, ahorita vamos a ver el último, pues podemos platicarlo de manera más puntual. Y por último, México Alfa o el fondo GBM Alfa.
Como les comentábamos, seguimos viendo bastante atractivo para México. La evaluación de 15.2 veces próximos 12 meses creemos que sigue siendo bastante atractiva a pesar del rendimiento extraordinario de la bolsa mexicana el año anterior. Creemos que sigue siendo una muy buena opción. Esta es una estrategia estrella que tiene GBM con el gran equipo de analistas localmente que tenemos. Del lado izquierdo, nuevamente, lo que les enseñaba en el Global Equity Factor, pues aquí lo vemos de manera más pronunciada, ¿no? 2021 del lado derecho hacia acá, hasta 2025, ¿no? ¿Cómo se había comportado esta estrategia? Pues vemos en azul fuerte el rendimiento de GBM Alfa contra el IPC. En 2024, una caída bastante más pequeña de solo 1.66% en 2024 contra un menos 13.7% del IPC. 2023, un crecimiento del 26.5% contra un 18.40% del IPC. En 2022, otro año negativo para el IPC con un menos 9%, pues únicamente tuvimos un menos 5.5%. Y en 2021 un 15.24 contra un 11.9 del IPC. Así que es una estrategia que consistentemente le gana al IPC y que nos puede ayudar a diversificar de forma global nuestro portafolio de renta variable. Lo que sucede, sí, es que esta gráfica puntual era de finales de 2025, por eso no te lo pone, pero llevaba un 35.02 contra un 29.8. Ahorita todavía no tenemos una gráfica de 2026, pero lleva un muy buen rendimiento la bolsa local en 2026 contra lo que hemos visto en otros países, ¿no? Y bueno, aquí las principales sobreponderaciones que también se desvía bastante del IPC, Pinfra, GCC, Tiendas 3B, Fibra Monterrey, etcétera, que son las apuestas más agresivas que tenemos, considerando el peso que tienen en el IPC estas emisoras, ¿no? Pero bastante buenas oportunidades tenemos. Y bueno, incluidos gráficas bastante interesantes que no son tal vez parte de esta presentación, pero que me gustaría que las vieran porque me parecen muy buenas, ¿no? Estas dos gráficas, bueno, esta primera nos muestra cómo se ha comportado el rendimiento del índice Standard & Poor's 500 puntualmente como referente global durante los últimos 45 años, ¿no? Y vemos que en 36 de 45 años el rendimiento del mercado ha sido positivo. ¿Cuánto ha pagado durante estos 45 años? 14.2% anualizado. ¿Sí? Ahora bien, en los puntos rojos, digo, lo que ven ahí es la gráfica de cada uno de esos 45 años y el rendimiento que tuvo el índice. Como pueden ver, 9 años hubo un rendimiento negativo, pero el punto rojo representa el nivel mínimo que tuvo el índice cada año. Y esto, ¿qué queremos transmitir con esto? Que muchas veces en renta variable hay que soportar volatilidad para tener buenos rendimientos. Y con objetivos puestos de largo plazo, los rendimientos pueden ser bastante positivos, ¿no? Muchas veces, pues, los inversionistas por comportamiento humano entran en pánico cuando hay caídas muy fuertes. Como podemos ver, en 2008 vimos una caída que llegó a ser del 49% para el S&P 500, ¿no? Momentáneamente. ¿Y cómo acabó ese año? Pues acabó 38% abajo, muy abajo, pero no tan abajo. ¿Y qué sucedió un año después? Pues creció 23%. Es decir, si uno tolera la volatilidad y se mantiene invertido, pues
normalmente ve una recuperación y ven rendimientos, insisto, positivos a lo largo del tiempo. Y la última gráfica es bastante más sencilla, pero bastante buena. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Nos muestra el nivel de probabilidad, y esto es, esta estadística la toma desde 1929 hasta el día de hoy, de cuál es la probabilidad de que yo tenga una pérdida o un rendimiento negativo invirtiendo en el S&P 500 en diferentes periodos de tiempo. Si yo invierto a un día, tengo una probabilidad de que mi rendimiento sea negativo de un 46%. Si yo invierto a un mes, la probabilidad disminuye un 38%. Si yo invierto a un año, la probabilidad de rendimientos negativos disminuyó a un 25%. Pero si yo invierto a un horizonte de 10 años, la probabilidad calculada de que mis rendimientos sean negativos es únicamente del 6%, ¿no? Entonces, combinando estas gráficas, pues podemos ver la importancia de tener una visión de largo plazo cuando se invierte en renta variable, en acciones, y cómo pues rendimientos normalmente son superiores a lo que nos paga la renta fija, y es importante tomar en cuenta esto para diversificar mejor los portafolios. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias a todos.